Un cordial saludo. El día de hoy explicaremos el tema dificultades específicas de aprendizaje, explicando sus características, clasificación y tratamiento. Primero, definiremos qué es una dificultad escolar. Este es un término genérico que designa un conjunto heterogéneo de perturbaciones que se manifiestan por dificultades persistentes en la adquisición y en la utilización de escuchar, de la palabra, de la lectura, de la escritura, del razonamiento o de las matemáticas, o de habilidades sociales. Estos desórdenes son intrínsecos a la persona y son presuntamente causados por un disfuncionamiento del sistema nervioso central. Esta definición fue dada por parte de National Joint Committee of Learning Disabilities NJCLD. Teniendo como base este significado, podemos determinar que estas dificultades son brechas entre el aprendizaje y el alumno, además de afectar el correcto desenvolvimiento social del niño. Se dice que estos problemas son de origen médico, es decir, que la mayor parte de niños con este problema posee un mal funcionamiento del sistema central. Ahora, continuemos con sus características. Se evidencia un retraso en el desarrollo neurológico. Se ve seriamente dañado áreas del hemisferio izquierdo del cerebro, el cual está relacionado con las actitudes verbales, y también al hemisferio derecho, el cual está encargado de la parte no verbal, además en áreas del lóbulo frontal, que se ocupa de un razonamiento ejecutivo, control y coordinación. Dichos retrasos limitan el desarrollo de funciones, procedimientos de percepción y psicológicos que están vinculados con la capacidad de aprender, es decir, por un lado se denota un déficit en la percepción de estímulos visuales y auditivos, segregación de estímulos relevantes y de igual forma estímulos irrelevantes para los trabajos. Por otro lado, el desarrollo de conocimientos y reconocimientos a nivel fonológico, como capacidades de producción de sonidos y de hablar, se ven seriamente afectados. Inclusive se ve alterada la memoria de trabajo, por el hecho de que no se le da uso a dicha memoria. Además, en el ambiente escolar se presentan dificultades en concreto en el desarrollo de habilidades como la escritura, la lectura y en el ámbito matemático. Alumnos que padecen dicho problema tienen un desempeño académico por debajo de lo normal y no es debido a un CI bajo. Y por último, los problemas comienzan generalmente en el inicio de la educación primaria, pero se pueden prolongar hasta una edad adulta. Pero, ¿cuáles son las causas de dicho trastorno? A continuación las detallaremos. Causa número 1. Demora en el desarrollo funcional del hemisferio izquierdo, ya que el hemisferio izquierdo del cerebro está relacionado con las actitudes verbales que tiene un individuo y en este caso se concentra en el hecho que este hemisferio está menos desarrollado en comparación al otro o en comparación a lo normal, dependiendo su edad, el cual consiste en funciones verbales, retención de información, reconocimiento fonológico, almacenamiento, etc. Causa número 2. Demora en el desarrollo funcional del hemisferio derecho. El lado derecho está encargado del flujo de información, es decir, datos casuales, táctil, coordinación, visual, manual, razonamiento no verbal, dominio de la información más relevante y nueva. Además, para comprender el contexto en el cual se está desarrollando, creando, todo lo mencionado anteriormente no puede ser aplicado en su totalidad debido a la falta de desarrollo. Causa número 3. Demora en el desarrollo funcional del lóbulo frontal y el córtex prefrontal. La falta de desarrollo, como ya se ha postulado, interviene en el mal funcionamiento de procesar la información, pero ningún sitio, área o región del cerebro son responsables explícitamente de aprendizajes tan parcelados, tan únicos. Es solo que cada función sirve como base para la siguiente función, provocando un ciclo, red general, que se ocupa de captar y distribuir la información, donde se convierte en un proceso que va de lo complejo a lo simple y lo contrario. El problema radica en sobrecargar un área y en el creciente funcional, es decir, el sobreesfuerzo, porque no abasta las funciones en una sola área. Causa número 4. Y para finalizar las causas, tenemos que aclarar un punto importante
sobre la relación con otros trastornos, ya que en ciertas circunstancias, diferentes perturbaciones surgen a la par con las dificultades específicas del aprendizaje. Sin embargo, no es producto de estas. En otras palabras, las causas de otros trastornos no son la causa de estos, desde un punto de vista extrínseco como también intrínseco. Este problema tiene sus propios orígenes y consecuencias. Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura. La dificultad específica de aprendizaje en el ámbito de capacidades lectoras, o también llamado dislexia, según Shaywitz 2003, dice que la dislexia es el mal funcionamiento neurobiológico que más casos tiene. Afecta el desarrollo de habilidades con respecto a la lectura y con la escritura, y a la vez es un gran problema para la alfabetización de niños, adolescentes y adultos por igual. En otras palabras, la dislexia es un problema neuronal que en algunos casos es heredado y en otros casos tiene que ver con la etapa de embarazo y después de esta, además que afecta directamente al desarrollo cognitivo de quien lo padece. Tipos: de base visual o de superficie. Se caracteriza por falencias en diferentes campos, como la percepción visual de letras, inclusive de números o signos ortográficos, es decir, no distingue uno de otro. También tiene un déficit en automatización de los métodos de exploración visual, las habilidades implicadas en la exploración visoespacial del texto escrito, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de alguna página. Es decir, que no tiene un sentido de la orientación al momento de leer. De base fonológica, también denominadas como psicolingüísticas, interfieren fundamentalmente en los aprendizajes iniciales. Problemas que presentan los lectores, dificultades específicas, fonológicas, se relacionan con habilidades de procesamiento auditivo fonológico, automatización de los procesos de conversión grafema-fonema, recursos de memoria, de trabajo verbal. Lecturas mixtas. Se caracterizan por personas que poseen tanto dificultades desde el punto de vista fonológico como también dificultades visuales. Generalmente el 25% de la población es afectado por este problema, presentan características tanto del uno como del otro. Comprensión lectora. Características: problemas para vocalizar bien las palabras, severa dificultad para deletrear, dificultades para realizar una buena lectura, poca retención de información después de leer, problemas para modular la voz durante la lectura, confunde palabras conocidas, dificultades para aprender otro idioma, no comprende expresiones comunes, déficit en ortografía. Trastorno de la escritura. Este trastorno tiene una estrecha relación con el razonamiento verbal, más específico en la escritura exacta de las palabras, el orden de las palabras y su relación entre sí. Desde una perspectiva médica y según la DRAE, es la incapacidad de escribir de un modo correcto los sonidos percibidos, debido especialmente a enfermedades nerviosas. Factores de riesgo. Diagnosticar las dificultades específicas de aprendizaje difícilmente se logra antes del inicio del aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas. No obstante, es posible la prevención temprana por medio de factores de riesgo que se hacen evidentes en los alumnos durante la etapa de la educación infantil y que actúan como indicadores importantes de la aparición futura de los trastornos. Existen retrasos en el desarrollo fonológico, deficiencias en la producción articulación del lenguaje oral, retrasos en el desarrollo y la adquisición de conceptos básicos relacionados con hechos y conocimientos numéricos, retrasos en el procesamiento activo de la información, retrasos en el pensamiento y discriminación perceptiva visual y auditiva, déficit de memoria de trabajo y atención sostenida, padecimiento fetal perinatal con posibles secuelas neuropsicológicas. Dificultad en el entorno escolar. A nivel escolar, es fundamental la coordinación con el colegio y profesorado para determinar la necesidad de recibir ayudas y adaptaciones curriculares. Míguez 2017. Considerando la función de una institución educativa en el desarrollo cognitivo de un niño, se debe tener en cuenta la influencia que ésta puede generar al momento de enfrentarse a un problema escolar, ya que de ello dependerá su evolución. Se deben tomar en cuenta varios aspectos a nivel académico para el correcto tratamiento de este tipo de problemas. Según el caso, es fundamental valorar la opinión de cambiar al estudiante a un colegio que se ajuste de manera óptima a sus necesidades.
Tratamiento. Los trastornos que se manifiestan en el proceso de adquisición y utilización de la lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático pertenecen a las dificultades específicas del aprendizaje, o DEA, las cuales, en la mayoría de casos, no son detectados de manera temprana, por lo cual su diagnóstico varía de acuerdo a cada paciente. En el tema médico y psicológico, un tratamiento, o también llamado terapia, tiene como meta la curación o manejo de síntomas de una enfermedad, en otras palabras, en un juicio clínico, el cual sigue un proceso de análisis de característica, clasificación a base de pruebas. Terapias o tratamientos psicosociales y conductuales. Este tipo de terapias enseña a los niños a maximizar sus fortalezas y compensar sus debilidades, generando en el infante un cambio de comportamiento a base de técnicas, siendo su mayor dirección el calmar al niño y mejorar la resolución de problemas. Otras intervenciones. Como tan importante es la familia en el tratamiento del paciente, de igual modo es la enseñanza, específicamente de los maestros, que a pesar de seguir normativas para tratar los diversos casos de cada estudiante, también son propicios para generar un ambiente favorable para el correcto desenvolvimiento del alumno que padece estas dificultades. Terapia de medicamentos. El tratamiento con medicamentos farmacéuticos más usados son los estimulantes, pero esto dependerá si el paciente padece de TDAH, también llamado déficit de atención con hiperactividad. Por consiguiente, es pertinente la correcta administración de la dosis, ya que estas dependen de diversos factores para que su uso sea ventajoso en el tratamiento. Educación especial. El tener una dificultad de aprendizaje afecta el rendimiento del estudiante, el poco entendimiento de las asignaturas y además la incapacidad de la escritura son perjudiciales en el contexto educativo. Por esto, las diversas instituciones educativas crean y ponen en práctica diferentes programas de enseñanza especiales para cada tipo de alumno. Con esto concluimos el tema dificultad específica en el aprendizaje. Muchas gracias por su atención.